cosa, eso le digo a Jordi Masaya, es que de alguna manera cayó en una trampa. Porque dime que vamos a hablar, no, esto es Metrópolis, y hay varias razones. Primero, Jordi, Metrópolis cumple 20 años, ¿así? No me digas. Con esta juventud, 20. así, con un equipo formidable que hacía este trabajo todos los días. Algunos se fueron para no volver, otros de verdad dejaron el proyecto, y aquí hemos seguido. Y ha habido un tema que no ha faltado en Metrópolis durante 20 años, que es el tema urbano, el tema de la ciudad. Y ese tema estaba a cargo de dos amigos muy queridos míos, que pienso que tú los conoces muy bien, Emilio José Brea y Luis Guzmán. Muy queridos míos también. Por aquí desfiló la clase urbanística, a ti te invitaron una vez, Sí. cuando teníamos el set en otro lugar. Entonces yo dije, bueno, para conmemorar los 20 años de Metrópolis y latido urbano, que ahora lo hemos heredado, Jordi Masalles debe ir a hablar de los problemas de la ciudad y de los logros también de la ciudad. Pero ocurre, y no es ningún homenaje, porque a los 40 años no se hace homenaje a nadie, que Jordi Masalles es músico, poeta y loco, de lo que todos tenemos un poco. Y en días pasados, cuando vino Jorge Rolando Bauger y hablamos de deportes y demás, Jorge decía cuántas personas que ya los medios no mencionan, y ahí nos damos cuenta que se vive el instante, han participado de manera estelar representando este país en sus distintas disciplinas. Y oh sorpresa, apareció tu nombre, porque este señor también ha sido campeón de natación. Ya él está como avergonzado, ya él tiene como el caso que yo te decía del muchacho, ya le está ruborizado. Pero además, y yo espero que después las fotos de su etapa de nadador aparezcan, además este hombre es músico, pero no un diletante. Y músico, míralo ahí, al hombre. Y músico además, que no es solamente en ese penthouse que tiene maravilloso en su casa donde él practica y me ha invitado muchas veces, sino que él hace presentaciones, convoca y es un lleno siempre. Y ahora ha contratado a esa artista extranjera, mira cuánto orgullo, que se lleva muy bien contigo y que también es... Y ahí viene un tema, y el equipo de Metrópolis lo ha discutido muchas veces, y pienso también en Carlos Francisco Elías Cuchi. Si este asunto de la música es genético, o la niña te vio tocando, o tú la llevaste a la escuela, o tenía oído, mira ese muchachito. Entonces, mira, parece mentira, pero vamos a comenzar por lo último. Míralo ahí, míralo ahí. Esa es buena esa foto porque eso quiere decir que yo gané medalla de oro. Exacto. Que no era siempre. Exactamente. Ahí estoy con Donaldo Clos, pues, que ha sido uno de los mejores nadadores también de este país, y Juan Dalmací en el otro lado. Aquí, amigos. Pero tú estás idéntico, cualquiera te ve en la calle y dice, mira Jordi Masalles. Igualito. Igualito. Uno se consuela con y eso, esas Jordi. fotos en los Panamericanos de San Juan de Puerto Rico, 1979. Don Jordi Masalles. Ahí nos pedían autógrafos, yo creo que nos confundían con los americanos. Sí. Porque nos pedían autógrafos, y yo miraba así a los amigos y les decía, pero ven acá. Tú sabes que en ocasiones, y te acuerdas el boom de Marcos Díaz cuando se comenzó a hablar de la natación, pero de otro tipo de natación. Y yo recuerdo los delfines de Nacue, muchos amigos y amigas que formaban parte del equipo, que me decían, es diferente lo que hace o hizo Marcos y lo que hacían ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre eso? No es de competencia, lo de Marcos no es competencia, ¿verdad? Bueno, déjame decirte, Marcos, que es muy amigo mío, su inspiración para introducirse en lo que era lo que se llama nados de aguas abiertas, ¿no? De ultradistancias. Ese es el término, nado de aguas abiertas. Fue inspirado por Víctor, por mi hermano. Víctor en el año, déjame pensar, debe ser en el año a finales de los 70 o principios de los 80, muy principios, él nadó 50 kilómetros en una piscina, en la piscina del Hotel Paz, o Hispaniola después, ¿no? Ahí nadamos un maratón. Nosotros éramos del equipo de los Caimanes del Caribe, que fue un equipo que organizó un coronel del MAC,
cuyos hijos estaban en el Carol Morgan y unió un grupo de alumnos y compañeros de sus hijos en el Carol Morgan y formó el equipo de los Caimanes del Caribe y después nos fuimos integrando algunos locales de aquí. Estamos hablando de adolescentes. Yo te estoy hablando de 1973, pero los Caimanes ya estaban alrededor del 70, 71, ya existían. Y entonces ese equipo tenía una actividad al año que se llamaba el Maratón del Millón de Metros. La idea era que el equipo nadaba 1.000.000 de metros como si fueran relevos en periodo de 2 horas. Un grupo se tiraba al agua durante 2 horas. ¿En una piscina? Se le contabilizaban los metros y después venía otro grupo a modo de relevo y se tiraba otro grupo, lo sustituía y así iban grupo por grupo. La idea era nadar 1.000.000 de metros, el objetivo era obtener fondos, se vendía a 10 centavos el metro. O a centavo el metro, creo que era centavo el metro. ¿Y lograron? Sí, siempre lográbamos vender 10.000 pesos, que eran... Eso era una suma importantísima. Claro que sí. Y entonces eran fondos para fines de los viajes y todas las travesías que hacíamos. Perdón, entonces a Víctor se le metió en la cabeza un día, yo voy a nadar 50 kilómetros. Y él se preparó. Pero ya era nadador del equipo del colegio. Sí, éramos, ya éramos nadadores profesionales, vamos a decir. Nosotros entrenábamos 10 kilómetros diarios, o sea, nadábamos 10 kilómetros diarios, nos pasábamos 2 horas y media, nos pasábamos 3 horas y más de 3 horas en la piscina todos los días, a las 5 de la mañana. ¿Cuál hasta las piscina en ese tiempo? ¿No había piscina olímpica? ¿Ya estaba la piscina olímpica? No, la piscina olímpica se inauguró en el 74 para los 12 Juegos. En esa época el equipo se dividía en dos piscinas. Una era la del Hotel Embajador, que ahí nadaban dos grupos. El equipo se dividió en 4 grupos. El grupo verde y el grupo blanco nadaban en el Hotel Embajador, y el grupo azul y el grupo rojo nadaban en el Naco, en la piscina del Naco, en la antigua piscina, que era la piscina que se usaba, y era la piscina que se usaba para competir cuando habían competencias aquí en el país. Entonces Víctor dijo, yo voy a nadar. Sí, él se le metió en la cabeza que le iba a nadar 50 kilómetros, lo hizo. Una imprudencia, realmente. ¿Por qué? Porque si después cuando vino Marco lo hizo como se debía hacer, con todo un equipo. Bueno, y cuidados, atenciones. Muchacha. Lo hizo así. Lo hizo, había salido un producto, una leche especial de Carnation que tenía muchas proteínas, y eso fue lo que él usaba para alimentarse durante las 16 horas que estuvo nadando ininterrumpidamente. ¿Y cuando terminó aquello, cómo estaba? Exhausto. Cuando terminó aquello había rebajado 10 libras en 16 horas. ¿Y eso es así? Sí, ¿Eso sí. pasa? No, yo no sé si pasa, pero a él le pasó, y realmente eso fue una imprudencia, pero gracias a Dios pues lo hizo, porque si algo tiene ese jevo, es una fortaleza mental impresionante. Y entonces Marco, inspirado en esa hazaña de Víctor, comenzó y después nadó los 50, lo hizo mucho más rápido, después nadó 60, por poco después le da la vuelta al mundo, por suerte. Llegó un momento que yo le dije, hey, cuidado. Pero mira, hay un detalle. Le dio la vuelta a la isla de Manhattan, en Nueva York. O sea, él hizo una cantidad de proezas que no son fáciles. Mira, hay un detalle, aunque no me gusta como hacer ese amarillismo, pero es un dato real. Nosotros estamos como, cuando vamos al penthouse ese donde tienes la batería, hablando de Víctor, el nadador, el hermano tuyo, pero realmente nos estamos refiriendo nada más y nada menos que al obispo Víctor Masalles. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que para mí es Víctor. Exacto. Mira. Y yo trato siempre de decirle a todos los que somos amigos, familia, y los que eran amigos delante de él, que le digan Víctor, que los títulos los suelten un poco. Eso es sanidad. Para mantener los pies en la tierra, tú sabes. Mira algo, usualmente el deportista, sigue en el deporte o lo deja, pero a mí me da la impresión que ustedes y tú específicamente has podido combinar toda tu disciplina. ¿Cómo has logrado eso? Eres deportista, músico y estudiaste arquitectura. ¿Te permitía el deporte seguir estudiando? ¿Cómo hiciste la mezcla? ¿O era una época sin internet, yo creo, eso importa?
Sí, pero también un tema de organización. Nosotros empezamos, cuando yo empecé a nadar yo tenía 14 años y medio, que es un vegetorio ya para empezar a nadar realmente. ¿Ah, sí? Sí, los muchachos comienzan a nadar desde antes de los 10 años. Entonces yo empecé a los 14 y medio y comencé a nadar evidentemente los nadadores que tenían 14 años y medio, que habían comenzado a nadar desde 4 años antes o 3 años, Te llevaban la no, ventaja. me paseaban. ¿Y por qué empezaste a nadar? ¿Te gustaba la disciplina? Porque no es muy práctico nada. Esa es chula. Sí. Resulta ser que en 1972 hubo las Olimpiadas de Múnich, en Alemania. Entonces, hubo dos atletas que a mí me impresionaron mucho. Uno era Sabao Kato, que era un gimnasta japonés impresionante. Y el otro era Mark Spitz, el nadador que logró las 7 medallas de oro. Me interesaba más la gimnasia a mí, pero cuando comencé a ver dónde se practicaba gimnasia, pues no se practicaba en ningún sitio. Después descubrí que en el Centro Social Obrero, por la parte alta de allá, entrenaban gimnasia y como que no encontré la manera de cómo llegar allá. Y entonces, un día, en el Hotel Embajador, el entrenador de los Caimanes, que era el coronel Edward G. Kelly, que es considerado, y no es considerado, es realmente el padre de la natación dominicana, porque fue el que comenzó con todo lo que era la natación organizada. Me vio nadando en el hotel, porque por suerte yo había tenido ¿Y dónde habías aprendido? había un salvavidas en el hotel, que es Jivá Chea, hermano de Claudio, el cineasta, que Jivá fue a los Juegos Centroamericanos de 1970 en Panamá. Fue como selección de natación. Y él nos enseñó a nadar y nos enseñó a nadar definitivamente nos enseñó a nadar bien, porque ese señor sabía de natación, me vio nadando. Pero tú ibas al embajador como muchacho. Nosotros en el verano, mis papás nos inscribía un mes en el Hotel Embajador, que tenía... Que había como un campamento. Había un plan tipo club. No era un campamento, era tipo club. Uno tenía derecho a jugar tenis, a estar en la piscina, a jugar los juegos que habían ahí. Era como un club. Y nosotros nos pasábamos todos los veranos un mes yendo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí en el Hotel Embajador. Ahí viene el inicio. Entonces ahí vienen, nos invitan a hacernos una prueba al equipo de natación. Fuimos y nos aceptaron y así comenzó todo. Entonces... Te vio nadando Kelly y dijo, este muchacho es bueno. Eso es lo que... Te voy a decir la verdad. Yo conocía a Kelly porque habían hecho un maratón en el Jaragua, todavía estaba el antiguo Hotel Jaragua, en la piscina del Hotel Jaragua estaban haciendo un maratón y Horacio Lamadrid lo filmó y le hizo una entrevista. Lo vi, lo conocí. Estuvo la semana antepasada aquí con Jorge Rolando. Pues fíjate, y entonces un día en el Embajador, un día del club, lo vi que él pasó por ahí y yo comencé a lujearle. Yo comencé a tirarme el trampolín. Para que te viera. Sí. Y me mandó a buscar. O sea que me funcionó. Y ahí empezó la carrera. La esposa Mary Lou Kelly, en paz descansen los dos, fue donde el salvavidas en ese momento, que ya no era Jivá. Y entonces me agarró y me dijo que me había visto nadando y que quería que fuera. Mi mamá estaba en ese día en la piscina, entonces fuimos a donde mami y... ¿Y te dio permiso? No, entonces él le pidió para que nos llevara, entonces ella le habló de Víctor y de Gina, mi hermana también, y fuimos los tres, y entonces así entramos a los Caimanes del Caribe nosotros tres. Y ahí empezó una carrera. Ahí empezó. Entonces, la música, ¿por dónde viene? No, entonces es interesante la anécdota de cuando nosotros empezamos a nadar. Nunca se me olvidará, nosotros estábamos en la habitación donde dormíamos Víctor y yo, dormíamos en dos camas así en ángulo, con una mesita en el medio. Y recuerdo que mi papá se sentó con nosotros y nos dijo, dejen ese relajo. Ustedes quieren nadar. Y nosotros, sí. Y entonces nos dijo, pues ustedes van a nadar, pero ustedes lo van a hacer bien. Y nos dijo, hacerlo bien no implica que ustedes van a ser campeones de natación, implica que ustedes lo van a hacer con disciplina. Porque nosotros nos vamos a tener que levantar a las 5 de la mañana a llevarlos a ustedes y entonces no queremos un relajo, vamos a sacrificarnos y vamos a impulsarnos todos. A los dos. A los dos, nosotros, sí. Y cuando
Y cuando, además nos terminó diciendo, y si las notas bajan un pelito, dejan eso. Se acabó la natación. Y las notas subieron. Una pausa y regresamos con este programa especial con don Jordi Masalles. La natación para las personas que somos de costa. Y recuerdo cuando, bueno, tú hablas de Kelly en los años 70, pero cuando empezó a ser una disciplina que se enseñaba. Las personas que vivíamos a la orilla de la playa simplemente tú te criabas ahí y tú nadabas, pero no tenía técnica, nadabas. Después descubrimos que quien nada en aguas abiertas no es lo mismo que nadar en una piscina. No, el estilo es incluso distinto. Porque hay otro peso. Sí, hay unos oleajes. Entonces, para un nadador... Y déjame decirte algo, los nadadores, los antiguos, los primeros nadadores dominicanos nuestros, entrenaban en el mar, en Güibia, nadaban. Sí. Yo tengo una encomienda que nos encargó don Puchito García Saleta, el hermano de don Huiche, que en paz descanse, nos dejó a su hijo Julio García y a mí. Inolvidable. Y Julio, lamentablemente también falleció en un accidente en la autopista 6 de noviembre. Entonces me he quedado solo con esa encomienda. ¿Y cuál era la encomienda? La encomienda es escribir la historia de la natación, los principios. Pero caíste en malas manos. Yo te lo voy a recordar todos los viernes. Y yo, pues ya yo tengo estructurado el periodo en el que pienso hacerlo, que es hasta los Panamericanos del 79, que fue la primera vez que una delegación de natación fue a unos Panamericanos, y que fue cuando yo terminé. Entonces, de aquí en... ¿Pero fuiste en la delegación? Sí, yo participé en los Juegos Panamericanos. Ahí fuimos Víctor, fue Donaldo Cló, y fue Eke Tavares, el hermano de Froilán, el hijo de don Froilán, que también nadaba mucho. Fuimos los cuatro, éramos un relevo. Y ¿qué edad tenías entonces? Bueno, 79, 20 años. ¿Y después de eso no te dedicaste a enseñar natación? ¿Te divorciaste de esa disciplina? Bueno, porque encontré la música. A mí me habían contactado, por ejemplo, en Casa España una vez me hablaron de ser entrenador de allá de la Casa España, y estuve como pensándolo, pero en el 79 ya... Yo entré a la universidad en el 76, a finales del 76, y yo vine a destacarme un poco a principios del 77, porque como te decía, yo como estaba muy rezagado al empezar tan viejo, hasta el 77 yo no destaqué, y en el 77 exploté. ¿Y tu padre estuvo satisfecho de ustedes? Mi padre murió en el 76. O sea, no pudo ver aquello. Él no pudo ver los logros míos, pero los de Víctor sí, porque Víctor, al ser 2 años menor que yo, estaba en una categoría más infantil. O sea, ¿Se dio cuenta que valió la pena levantarse temprano y llevarlos ustedes a entrenar? Sí, definitivamente, sí, porque además Víctor y yo tenemos una condición que todo el tiempo hemos crecido con el mismo tamaño. O sea, cuando yo tenía 14 y él tenía 12, él tenía el tamaño de un chico de 14. Y entonces físicamente pues competía con chicos de 12 y él se destacó a nivel juvenil, o sea, a nivel infantil y juvenil, Víctor se destacó mucho. Hay una actividad que se realiza, yo creo que hace quizás 5 años, en el Body Shop, y lo digo sin decir que cuidado con la publicidad y demás, porque el Body Shop es un lugar que es muy cercano para mí, cercano físicamente en mi entorno, porque voy desde su fundación. Y esa actividad la organiza precisamente Víctor Masalles. Sí, ahora me doy cuenta que tiene que ver con toda esa historia que tú has hecho. Claro, él retomó el concepto del maratón que hacíamos los Caimanes del Caribe y lo implementó con el fin de recaudar fondos inicialmente para Televida, porque él era el director de Televida y Televida estaba caído en el suelo.
Y él la levantó hasta donde está ahora, no sé qué tan alta está, pero vamos a decir que él la levantó y entonces, pero lo ha seguido haciendo. Ahora no conozco bien cuál es, me imagino que es para trabajo de la diócesis de Baní, donde él vive, ¿no? Él vive allá en Baní. Y tú cuando vas, me dijiste que en el mar no nadas como profesional, pero en la piscina sí. Bueno, no nado como profesional porque cuando voy a la piscina, pues me tiro y nado 1000 metros, sé que nadé 1000 metros, en el mar yo no sé cuántos nados. Porque tiene que ser, tú compites contigo. No, cuento los verdad, metros, sí. Me dijiste, entonces encontré la música. ¿En cuál esquina se encuentra la música? ¿Cómo es eso? Bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma, yo entré a finales del 76, en el invierno del 76, o sea, empezando el 77, empiezo la universidad. Bueno, déjame decirte que a mí me ofrecieron una beca para irme a estudiar a Estados Unidos. ¿Por la natación? Por la natación en Western Michigan University. ¿Y qué pasó? Donde coincidencialmente Juan Manuel Tavares, el hijo de don Froilán, que te dije que fue conmigo a los Panamericanos, trabaja ya en el equipo de Western Michigan University. Bueno, lo que pasó es que mi papá había muerto el año anterior, no habían las condiciones, yo no pretendía ser Mark Spitz, yo quería estudiar arquitectura, y arquitectura es una profesión muy... exige mucho. Exige mucho y exige mucho tiempo. Pero ahí viene una interrogante de antes. Dices, yo quería estudiar arquitectura, entonces tú nunca te planteaste ser deportista profesional. No, para nada. Tú lo hacías porque te divertías. Porque aquí no se podía vivir de eso, ni mucho menos. O sea, era un tema de... Me gustaba, pero no... mi dilema en lo que yo iba a estudiar en la universidad estaba entre arquitectura y biología marina. Oye, qué similares. Muy parecidas. Sí. Y entonces en unas pruebas de aptitud vocacional que me hicieron en el Colegio Santa Teresita, donde estudié, María Ramírez, la hija de doña Ita, claro, esposa de Guillo, nos hizo las pruebas y ella muy hábilmente me dirigió hacia la arquitectura porque es culpable de la biología marina. Sí, lo que pasa es que yo tenía mis dudas con la arquitectura porque yo había conocido la arquitectura a través de mi madrina, mi tía Meche Sabater de Macarrulla, y de Olís, el hijo menor que es arquitecto, y yo los veía haciendo maquetas, claro. y entonces tenía esa duda de si era por eso. Y entonces cuando yo voy donde ella me dice, tú puedes estudiar lo que tú quieras, y yo digo, qué mucha ayuda. Y después que me explica todo y me pregunta, me dirige hacia la arquitectura, me dijo, pero aquí hay algo que dice, está muy claro que tú tienes que hacer. Tú tienes que estudiar un instrumento musical, me dijo. Oye, yo me engrifo cada vez que recuerdo eso. Me dijo eso ¿Pero mismo. ¿Y por qué? Eso está muy claro ahí. Y me dijo, no te lo recomiendo como modo de vida por experiencia propia, por todas las luchas que... ¿Y tú habías alguna vez tocado la flauta dulce? El Niño Jesús, Santa Claus te había dejado un pianito. No, yo nací aquí, 59, y me fui a Barcelona porque mi papá fue el fundador de la carrera de química, por eso hay una calle que tiene su nombre, es considerado el padre de la química dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? 59, el régimen ya estaba decayendo. Peor momento. Era muy peligroso por cualquier cosa mataban a uno. Y entonces a mi papá lo cogieron, lo detuvieron porque los estudiantes de química sabían hacer bombas. Claro. Entonces él era el director de la escuela. ¿Era terrorista? Y entonces él se asustó y como yo estaba recién nacido así, nos mandó a mi mamá y a mí para Barcelona, en lo que él resolvía su asunto, terminó y se fue para allá. Entonces allá, por eso mis hermanos... ¿Y los dejaron salir perfectamente? Sí. Por eso mis hermanos nacieron allá. Víctor y Gina son nacidos en España. Y entonces volvimos 2 meses antes de la revolución, a tirarnos la revolución entera, y nos tiramos toda la revolución. ¿Con tiro incluido? Entonces, te cuento todo eso porque en Barcelona yo estudiaba en el Instituto Francés. Y el Instituto Francés tenía clase de música. Claro. Y la profesora de música
le recomendó a mis papás que me tenían que poner en clase de música porque yo tenía mucha facilidad para la música. ¿Y te pusieron en clase? No, porque mi papá era un intelectual muy de avanzada para la época y entonces ya él decía que él pertenecía a la generación sin pechuga. Cuando él era pequeño la pechuga era del papá y cuando él era grande la pechuga era de los hijos. Entonces esa fue generación intermedia que no disfrutó de la pechuga. Entonces él también era en psicología y todo eso, él decía que los muchachos tenían que hacer lo que les gustaba, que no era ya la época del obligado se había terminado. Usted tiene que estudiar química. Entonces me preguntaron y yo, no, lógicamente dije que no. Pero oías música, ¿te gustaba la música? Bueno, mi mamá estudió 8 años de piano. Ah, bueno, no me hagas trampa. Ella era de la coral de Barcelona, que cantaba en el Palau de la Música. Pero ya entiendo lo de la nieta, entonces. Exacto. Entonces, además, mi papá tocaba la armónica de oído. Y yo, desde chiquito, nosotros teníamos unos pianitos Por eso te dije, de esos organitos, sí. y yo sacaba piezas. Yo tengo, o sea, lo que yo tengo es mucho oído. Yo te cojo una guitarra y te saco cualquier canción, los acordes de cualquier canción. Tocaba unas piececitas, pero todo era así a nivel de mi casa. Cuando llego a la universidad, caigo en el primer diseño, caigo junto con José Antonio Rodríguez. Allá. Oye, increíble. Para que tú veas. Por todo lo demás. Exacto, por todo la continuación. Entonces José Antonio y yo nos hicimos amigos entrañables. El flaco. Yo vivía metido en la Romana los fines de semana, donde la casa de don Juan y doña Carmela, allá en las casas del ingenio, ¿no? del ingenio Romana. Y entonces él vivía metido en casa de mi mamá, con nosotros y todo eso. Y nos hicimos muy amigos. Entonces él pertenecía a un grupo que se llamaba Módulo. Claro. Módulo empezó en la Universidad Autónoma como un grupo de trabajo multidisciplinario. Además, era una época de efervescencia absoluta, de música, de ideas, de compromiso, de poesía, de todo. Asociaciones de estudiantes, claro, y todo ese tipo cine. de cosas. Sí. Entonces, ese grupo de trabajo multidisciplinario se llamaba Módulo. Tenía muchas vertientes. Y al final, la única que sobrevivió fue la musical. Y entonces el Módulo se quedó como el nombre del grupo musical. Y un día dijeron, falta un guitarrista, algo así. No, es chulo. Yo al hacerme muy amigo de José Antonio, iba a la presentación del grupo y yo ayudaba a poner los micrófonos, a poner la silla, a preparar el escenario para que el grupo tocara. Yo oía al grupo tocar, me sentaba a oír. Después de ahí, un día salí, nosotros recurrentemente íbamos después de las presentaciones, íbamos al Taquito. En la Noel frente al Cine Leonor, ¿no? Claro. Después Colonial, ya ahora un parqueo. Bellísimo esa zona, cuando uno venía de Puerto Plata a ver aquello, eso era fascinante. Entonces ahí, un día, en el Taquito había un piano de pared que desafinadísimo y había unos bongos que nunca, no sabían lo que había sido afinarse en la vida. Y al final el grupo siempre acababa Alcides Calderón, que era el director, tocando el piano y todos cantando alrededor, y yo de fresco cojo el bongo, me lo pongo en las piernas y comienzo taca, 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 taca. Y Alcides me ve y me dice, Jordi, ¿tú como que das para eso? Nosotros y ya tú un manganzón, ¿no? 20 años, 21 años. Entonces él me dice, ¿tú cómo que das para eso? Nosotros tenemos unos bongos muy buenos, todavía los tengo y son excelentes, unos bongos LP. Tú deberías cogerlo, practicar y para que toque con nosotros. ¿Y tú te sorprendiste? No, yo dije, ok. Yo cogí el bongo, me fui donde Chiqui Carrasco, el hermano de Angelita, claro. Que es un percusionista y toca batería. Él era que tocaba los bongos cuando el grupo tenía presentación. Entonces me había hecho amigo de él y fui donde él para que me enseñara todos los repiques. Y entonces comenzó a enseñarme todos los repiques. Y yo, un 22 de noviembre de 1980-81, ahora no sé bien, yo me estrené como el bongocero de Módulo. Y te digo 22 de noviembre por dos coincidencias. El 22 de noviembre fue el día que nació mi mamá, cumpleaños de mi mamá, y es el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Entonces, por eso lo recuerdo, lo recuerdo. No, y mira qué significativo. Exactamente. Pero entonces Alcides te estaba esperando. Tú ibas a ser el bongocero del grupo. El bongocero del grupo, sí. Entonces yo comencé a tocar con ellos y me integré al grupo ahí ya de una comenzó tu manera historia. activa. Y ahí empezó ¿Y mi la batería historia. cuándo? Yo toda la vida, bueno, Chiqui tenía una batería transparente, de esas de plexiglas Sí, verde, lindísima. chulísima, y un día se la pido prestada, me la llevo a mi casa y la monto y comienzo a tocar. Yo no sabía nada de tocar. Entonces aproveché y me hice muy amigo de Wellington Valenzuela, en paz descanse. Y con Wellington aprendí a escuchar, no a tocar. Él Pero no daba mirabas, clases, mirabas. pero no, a escuchar música. Él me ponía mucha música, me ponía los bateristas de aquel momento y me hablábamos de la diferencia entre Billy Cobham y Pero Steve entonces Gadd. a ti te gustaba la percusión. Sí, 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 sí. Ajá, eso. No, y yo lo que quería tocar era batería. Yo de terco, soy baterista por terco, porque yo me debía haber quedado en la percusión, porque es más fácil para mí, en el sentido de que no requiere, evidentemente, según qué instrumento, pero no requiere tanta disciplina mecánica, o sea, de agarrar un instrumento 4 horas o 6 horas, que es lo que debe un músico tocar. Aguarda, ¿no? pero la batería no se considera percusión. Sí, Ah, sí, sí. bueno. Sí. Pero me refiero a la percusión de las manos libres, de los efectos, Okay. porque tiene que ver más con la sensibilidad y se me hace un poco más fácil. Pero nada, seguí tocando. Me hice muy amigo de Wellington, tenía una novia en esa época que se fue a Nueva York y le di $600 para que me comprara una batería. Una cosa impresionante. Entonces allá, con la hermana de ella, resulta que se encuentran con Manuel Tejada en Manis, una tienda importantísima de música que hay en Nueva York. Y él dijo, no, yo le voy a elegir la batería. Y me vino con una batería que me costó $1,300. Una fortuna en la época. No, y yo no tenía ni cómo pagarlo. Y entonces yo le dije, pero no era para tanto. Entonces yo armo la batería, pero yo no sabía ni afinarla. Porque la que yo había cogido de chiquilla estaba afinada. Entonces yo llamo a mi pana, a Wellington. Digo, Ven, afíname la batería. Ven que me llegó una batería, pues yo creo que tú la ves. Cuando Wellington entra al cuarto, que ve la batería que era, me dice, pero esto es un hierro, me dice. O sea, me sobregiraron de batería. Y entonces él me enseñó a afinarla. Yo la desafiné, la volví a afinar, desafiné, la volví a afinar. ¿Tú la conservas? No, esa batería se la vendí yo al Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Una vez que cuando Víctor estaba de rector allá necesitaba una batería y yo no la estaba usando, se la vendí, prácticamente. ¿Ganaste algo? ¿De qué? Con esa batería. Digo, ganaste bueno, todo, pero la vendiste. Aparte del cielo, me habré ganado ganado nada, porque de $1,300 la vendí en $1,300. De aquella época. Tenemos que hacer otra pausa, regresamos y póngame batería con Jordi, por favor. Bueno, ya tenemos un compromiso que cuando cumpla 50 años, este programa se va a presentar, porque tú has hecho una especie de recuento de tu vida. Es una trampa. Sí, yo te lo dije, yo lo dije al principio. Entonces, ya empiezan los amores con la batería. Exacto. Mientras tanto, ¿qué pasa con la arquitectura? No, la arquitectura en ningún momento se detuvo, o sea, la arquitectura todo el tiempo. Tú amanecías midiendo, todo diseñando. Todo el tiempo. O sea, yo hice la carrera en el mínimo tiempo posible en la UA en aquel tiempo, porque recuerde, yo empecé a final del 76, o sea, a principios del 77, ahí vino la época que Balaguer la rodeó, le puso un soldado cada 10 metros y la rodeó. Yo tuve que salir varias veces de la universidad bajo tiro. Yo recuerdo una vez que salimos con unos amigos en el carro de mis amigos, vamos a PEC a ver mujeres, a ver muchachonas para allá. Pero yo me imagino esa época, cuando tú dices, vamos a PEC de la UAS, pero ahí no había un tapón. No, eso era no, la José Contreras era de 2 vías. Claro. Entonces nosotros cuando volvíamos de APEC y veníamos por la José Contreras, cuando llegamos a la esquina de la Santo Tomás de Aquino, había un tanque atravesado y unos gases lacrimógenos y todo. Y yo le digo, señores, pero mi carro está adentro.
Ay, mi madre. Yo tengo que salir a buscar mi carro. Y entonces tratamos de bajar por la Juan Sánchez Ramírez, ni tampoco, y al final bajamos por la Correa y Cidrón y pudimos entrar a la universidad. Cuando yo llego allá, me tiro el carro, María Cela, nuestra María Cela Álvarez, que estudiábamos juntos, sí. Ella estaba esperándome porque ella se iba conmigo y ella estaba al lado de mi carro y ella estaba desesperada de dónde estaba yo. ¿Y pudieron salir? No, entonces nos montamos el carro y salimos por la misma Correa y Cidrón hacia el lado contrario. Libres. Y pudimos escaparnos ilesos. Entonces, arquitectura, por cierto, de ese grupo que hay muchos artistas, no todos terminaron la carrera. Tú la terminaste y vives de esa carrera. Sí, José Antonio no la terminó. María Cela sí la terminó. María Cela la terminó, pero no la ejerce. Mariela Mercado la terminó y tampoco la ejerce. Irónicamente, yo le diseñé la casa a ellas dos, a Mariela y a María Cela. Cada vez que me llamaba una de ellas, pero tú estudiaste arquitectura. No, pero es que yo no he hecho eso, ven. Diséñamela. Mariela sí participó, pero María Cela ya era una artista consolidada, claro. Entonces ya no tenía el tiempo. Y yo les diseñé y les construí, las dos casas se las construí yo también, yo soy constructor. Y también le hice después un anexo más grande casi que la casa misma a Juan Luis en su casa. Sí, ¿Tú eres el arquitecto de los artistas? De las estrellas, sí. Entonces, espérate. Cuando ya tú tienes esa batería, Wellington te enseña a afinarla. Yo comienzo a majar en la habitación de la casa de mi mamá. Tum, tum. Entonces, ¿cómo se corre la voz? Ta. Que Jordi Masalles es baterista, que es bueno. Vamos a buscarlo para grabar con él o para un espectáculo con él. ¿Cómo se da eso? Bueno, vamos a organizarme un poco con la batería y todo eso. Resulta ser... Mientras tanto, tú te enamorabas, tú te casabas, sí, tenías sí, hijos, todo eso. Es una cosa... Sí. Hay una anécdota muy, muy buena que es... Una vez estábamos con Módulo tocando en la explanada de arquitectura, allá en la UAS, y pasó Ana Marina Guzmán con Vite. Con Vite, claro que sí. Ana Marina pasa por allá, y Ana Marina me ve tocando. Sí, señor. Sí, bueno, nosotros hicimos un grupo con ella después que se llamaba Arroz con Mango. Muy chulo, esa es otra historia. Pero Ana Marina pasó por ahí y me llama para que yo vaya a tocar en un concierto de ella que ella tenía. Yo fui con mi bongocito a sentarme a tocar. Cuando yo llego, no, éxito. Cuando yo llego al ensayo, resulta que hay 3 percusionistas más, como con 17 tambores cada uno, y yo con mi bongocito, y yo... No, aquí no puedo. Arrancamos, y que palo de primera, y que palo de segunda, y que zarandunga, y que carabiné, y que esto, y que lo otro. Usted sudando. No, yo por dentro pensando, pero esta tipa está loca. Me está humillando. ¿Cómo? No, ella pensaba que a lo mejor, pensaba que a lo mejor yo estaba empapado con eso. Yo no tenía ni la más mínima idea de esa música folclórica. Entonces en ese ensayo yo lo que hice fue todo un aguaje. Estaba ahí tocando. Porque hay gesto, hay una mímica. Sí, bueno, es que si hay 4 percusionistas, claro. Si uno no toca, suena. Sí. Y entonces... Dentro de esos 4 percusionistas estaba Isidro Bobadilla, el Boba. Oye, pero no. Que el Boba resulta ser que cuando yo lo conocí en Caseteatro, un concierto, creo que fue de Claudio Cohen, él me dijo, Masalles, me dijo, yo nadé una vez en el mismo grupo que tú en la piscina olímpica, y eso él lo recordaba como una... Ven que te voy a enseñar. Y entonces, no, yo agarré ahí al Boba y le dije, ven Boba, tú y yo nos vamos a encerrar a trancar. Y nos pasamos un fin de semana en casa de mi hermano, trancamos a que él me enseñara todos esos ritmos. Y él me enseñó todos esos ritmos. Y fue el domingo al final del día, el Boba me dijo, es una frase que nunca lo olvidaré porque uno de los mejores piropos como músico que me han dado en mi vida. Me dijo, ni un prieto coge esto tan rápido. Y yo le dije que no tengo remedio, yo tengo un concierto que tenemos que tocar. Y entonces aprendí. Y de ahí viene mi conocimiento de la música folclórica. Oye, pero en tu camino artístico, no sé si profesional, ya como arquitecto, te encontraste personas que te ayudaron todas, fueron absolutamente desinteresados contigo. Sí, es verdad. Es verdad. Porque eso del Boba, el Boba es un referente, ¿no? Sí, en ese momento el Boba era el director del ballet, musical del ballet folclórico de Fradique Lizardo. Imagínate.
Pero acuérdate que ya él me tenía cierto nivel de admiración por lo de la natación, tú ves, Sí. entonces pues ahí Se conectó me lo eso. fui ganando. Tú sabes que cuando ahora nosotros que tocamos en el Festival de Jazz de Casa de Teatro recientemente, me mandaron una entrevista, una serie de preguntas 19 de julio. exactamente, para que yo respondiera por una entrevista, para publicarla y todo eso. La primera pregunta yo no la pude contestar. ¿Quién es Jordi Masalles? Y yo me quedé así como, ¿y ahora qué pongo? Bueno, pasé la primera pregunta. Y que esa está difícil. Como hacerlo, déjame- como, sí, sí, como hacer los déjame exámenes. adelantar con la Y otra. entonces por si seguí alguien con me las dice, otras, seguí las otras. Y cuando yo acabé las otras, que era más o menos es un poquito la onda en la trampa esta, Sí. por eso yo estudié un poco. Entonces digo yo, pero ven acá, yo lo que soy es un afortunado. Sí. Y entonces volví a la pregunta primera. ¿Quién es Jordi Masalles? Un afortunado. Es un afortunado, porque gracias a Dios tengo la fortuna de poder hacer las cosas que me gustan con pasión. Tengo pasión por los deportes, tengo pasión por la arquitectura, soy muy apasionado de la arquitectura y tengo mi pasión por la música. Entonces, haber podido desarrollarme en tres pasiones, yo creo que es una fortuna. Y tener la vida por delante también, Jordi, eso es importante. Sí, sí. Y entonces volviendo otra vez, Sí. cuando terminó el concierto de Ana Marina, ese concierto para mí fue una bendición. Y me explico. Resulta ser que en 1980, 81, llega al país Luis Díaz de Nueva York, un tal Luis Díaz, El maestro. yo no sabía ni quién era. Yo fui a ver un concierto de Luis Díaz, que no sabía quién era, porque recuerda, yo había estado todo metido en mi deporte. Y cuando yo veo ese señor tocando con una guitarra electroacústica, que tocaba guitarra y percusión a la vez, era una cosa, a mí la mandíbula, ¡can! Y esta cosa. Un monstruo. Y yo me quedé maravillado. Estaba Leo Cordero con un atabal en la parte de atrás tocando, pero la percusión que tenía Luis con la guitarra no dejaba ni oír, era una cosa espectacular. Como al mes o a los 2 meses, volvió a dar otro concierto en Casa de Teatro y volví. Y ahí tú fuiste fresco y dijiste, quiero conocerte. Maravillado. Y hablé con José Rodríguez, con el Chamo, el poeta, ¿no? Que Se era fue también. muy amigo mío. Un hermano, realmente un hermano mío. Y le digo yo, José, yo quiero conocer a este señor. Yo quiero conocer. No, pues este es tipo. fácil, te digo, eso es Ven. fácil, sí. Luis mira Luis, este es Jordi Masalles, él es percusionista, toca muy bien. Ven para que toque conmigo. Eres un afortunado. Entonces yo, ¿cómo así? Sí, sí, ven. Por suerte ya había aprendido, ya Con había el tenido boba. mi contacto con Si esa no, música Luis te hubiera folclórica. ahogado en el Y entonces mar. comencé a tocar con él hasta que un día, en un concierto, en un ensayo, en mi casa, me dice él, yo realmente lo que quiero hacer es un grupo electrónico. Yo quiero guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería. Y yo le dije, bueno, Luis, si tú quieres, yo te busco 2 demonios que tocan conmigo y yo cojo la batería. Encontré donde meter la batería, tú sabes. Vamos arriba, me dijo. Y entonces yo hablé con Héctor Santana y con Juan Francisco Ordóñez. Y el primer transporte urbano fuimos nosotros 4. Sí, eso ya ahí sí yo tengo memoria absoluta de eso. Entonces nosotros dimos unos conciertos en Casa de Teatro que fueron apoteósicos, una cosa. Yo recuerdo que Héctor, el papito, como nosotros le decimos cariñosamente, Héctor me dice, Jordi, yo tocaba, en esa época yo tocaba todos los días. Y el día del concierto, Luis, a mí se me hacían callos, ampollas, de esa energía que había en esos conciertos. Y la verdad que uno salía así de los conciertos. Entonces, tu presentación con batería fue con Luis Díaz. Bueno, entre otras cosas, con módulo. Digo, con la batería ya. Sí, básicamente, sí. Entonces, el urbanista, y cuando hablábamos de esa ruta casi bucólica de la UAS a PEC, yo recuerdo haber caminado en veranos, regresando de Puerto Plata, de la 27 de febrero a PEC, caminando. No venía a hacer unos cursos de verano, y eso era... No, y habían árboles, había sombra, era una delicia caminar. Con un cuadernito, entonces... Nosotros íbamos a Bellas Artes, del Santa Teresita, nos íbamos caminando por la Bolívar, bajamos después la Máximo Gómez y era una delicia. Entonces, ahora vamos a hablar
de cómo el arquitecto, el urbanista, el constructor, ha visto su ciudad fenecer y no ha hecho nada. ¿Cómo podemos devolverle a la capital su esplendor? Es posible, pero tú me lo vas a decir después de la pausa. Yo creo que nunca sobrará el tiempo, o faltará, para hablar de Luis Díaz. Hay un pendiente más allá del grupo de adoradores de Luis y de contemporáneos de Luis. Eso está pendiente, y te digo pendiente a pesar de todo lo que se ha hecho, de la posibilidad de un documental que hay por ahí, pero Luis está ahí. Entonces, no, y no solo, perdóname, y no solamente eso. Señores, busquen en YouTube, en donde sea, el Luis Díaz de Convite. Eso era era un personaje que tenía una voz preciosa, preciosa. A mí, yo tengo mis divergencias con el Luis Díaz del transporte urbano, porque entiendo que el transporte urbano marcó una diferencia. Tiene una parte, vamos a decir, músico-social muy positiva, pero del punto de vista artístico, yo entiendo que Luis dejó de cantar para gritar. ya era otro, ya eso tiene que ver con otra historia. Claro. Que Sí, bueno, pero como sí, lo viví yo tan de cerca y viví claro, o sea, yo estuve en el momento de esa transición. y ya era un grito de Luis. Sí. Ya era un desgarro. Exacto, eso, mira. exactamente. Pero vamos al urbanista. ¿Qué pasó con esta ciudad, Jordi Masalle? Sin embargo, pienso que la generación que nos precede, o los muchachos entre 15 y 20 ahora mismo, tendrán sus recuerdos de una ciudad que después pensarán perdida. Pero tú y yo soy mucho mayor que tú, vivimos algo de una ciudad que podía ser transitable y que podía ser amable. Y es terrible esas añoranzas, igual que con la educación, porque yo digo, hago una especie de mea culpa y digo, pero entonces nosotros estamos reivindicando épocas de autoritarismo. Y hemos logrado muchísimo. Entonces, ¿qué pasó con la ciudad, Jordi Masalles? Bueno, yo creo que lo que pasó con la ciudad es que la dejamos a su libre albedrío. O sea, no le dedicamos el tiempo a preparar un plan de ordenamiento, ¿no? En el momento que debió ser. Ahora se está gestando un plan de ordenamiento territorial que gracias a Dios que llega. Lo que pasa es que llega un momento en que ya hay mucho daño hecho. Pero, y siempre, y lo digo también en el programa, ¿no? En el programa de Latido radio, Urbano. sí, en la sección de Latino. Porque Latido espérate, Urbano. estamos viendo esas imágenes y tú como especialista, estamos viendo una metrópolis. No, esa es una de las peores esquinas de la ciudad de Santo Domingo. Pero espérate, si tú la ves desde otra perspectiva, tú dices, oh, pero ¿qué es esto? Hoy casualmente, en un edificio, en el Huacal, en un piso el 10 o el 12, tú ves aquello igual que del edificio de la Madre Maestra y tú dices, pero esto es una megalópolis. Sí. Eso es cierto. Sí. Pero ¿cuál ha sido el costo de convertirnos en eso? Bueno, es consecuencia de la falta de planificación. Es la consecuencia de la falta de planificación. O sea, nosotros no tomamos la medida en el momento que teníamos que tomarla y ahora de lo que estamos tratando es resolver entuertos. Pero vuelvo y te iba a decir, como mencionó en la sección de Latido Urbano de tu programa, creo que las autoridades que en estos momentos las autoridades desde el punto de vista técnico están en el ayuntamiento, están trabajando con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y muy proactivamente en tratar de comenzar, aunque sea a organizar lo que se pueda organizar. Hay un tema del desbordamiento de la trama urbana, ¿no? O sea, hay una ciudad que a partir de, por ejemplo, de la Núñez de Cáceres o de la Privada, ya no existe la continuidad urbana. Entonces comienzan a salir todas esas grandes urbanizaciones que tienen una sola entrada y una sola salida. El mismo Arroyo Hondo, que está tan arrabal, del punto de vista urbano, es un arrabal tan grande como el más arrabalizado de los barrios de la parte alta de la ciudad. Entonces,
Pero nada, hay un plan de ordenamiento territorial que se lanzó recientemente. Tuvimos al director de planeamiento urbano allá en Sí, Latido Urbano, Amin Abel Santos. Sí, lo tuvimos allá. El plan director de la ciudad de Santo Domingo, que lo dirige el arquitecto Jesús de Alessandro, tiene un trabajo de diagnóstico impresionante. El otro día nos dio como una previsión, un preview a unos cuantos arquitectos que duró más de 2 horas explicando toda la información y es impresionante. Y creo que tienen... ¿Hay remedio entonces? Yo creo que sí, yo pienso que sí. El ideal, lo que pasa es que lo ideal a veces es tan difícil de alcanzar, pero yo insisto en que lo ideal sería trabajar un poco en la descentralización de la población urbana. O sea, tenemos mucho más de la mitad de la población dominicana que vive en centros urbanos, pero Santo Domingo tiene más de 3 millones y medio de habitantes. Lo que tiene Puerto Rico. Exactamente. Y hemos hecho, por ejemplo, yo hice un ejercicio colocando el tamaño en cuanto a población de lo que es Santo Domingo, por ejemplo, en España, que sería la segunda ciudad más poblada después de Madrid, pero por un chin, por poco, sería la ciudad más poblada en París, en Francia, perdón. O sea, París tiene menos habitantes que Santo Domingo. Lo mismo con Alemania. Si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, la población que tiene nuestra ciudad capital sería la tercera ciudad más grande en todo Estados Unidos, después de Nueva York, que tiene 7 millones de habitantes, y después de Los Ángeles, que tiene 3 millones y pico, o sea que es poco lo que nos lleva a la segunda ciudad. Entonces, eso para mí, pero también es verdad que es un fenómeno que ocurre en las capitales latinoamericanas. Eso quería plantearte, sí, porque a veces con esa proclividad a la derrota que tenemos todos y todas, decimos, caos. Es un caos, sin dudas, pero tú visitas cualquier capital del área, incluso en Colombia, que se han hecho esfuerzos extraordinarios. Sí, lo que pasa es que en Colombia es un tema también de orografía, ¿no? Del relieve que tiene el mismo país caótico. y la misma capital, claro, como Bogotá. Pero Ciudad yo México. no lo digo como derrota, yo lo digo al revés. Yo lo que creo es que nosotros, si trabajamos en agarrar Puerto Plata, La Romana, Santiago. Bueno, Santiago y la capital ya, sí. Pero digo, además de eso, Puerto Plata, San Francisco, La Romana, Asua, y agarrar y fortalecer, yo digo fortalecer esas ciudades, que convertirlos en centros urbanos que pudieran tener 200, 300 mil habitantes. Es decir, descentralizar un poco todo lo que es la fuerza de producción. Hubo un plan muy interesante de incentivar la frontera, ¿no? Para que las empresas se fueran a la frontera con exención de... Para nada exitoso, con todo lo que se... Tuvo sus luces, pero sí, porque si no se le da seguimiento a todos estos planes, se caen. Nosotros tuvimos aquí... Y además también vienen las trampas. Me pongo allá, pero no estoy allá realmente porque estoy aquí, y entonces comienza no funciona con el motivo con el cual fue diseñado, ¿no? Tú sabes que eso fue muy esperado y luego muy aplaudido cuando se hizo ese proyecto de inversión mixta para el desarrollo de la frontera, y se invirtió mucho y se llegaron a hacer proyectos con ilusión, y el Observatorio Político de Funglode hizo el estudio y nunca pudo realizarse. Hizo el estudio y dijo que nunca se ocuparon esos galpones ni esas empresas, y eso se quedó así, solo. Entonces no resultó, porque la idea es cómo me voy a mudar en la frontera, cómo voy a invertir en la frontera, si yo puedo hacinarme en la ciudad. Porque diseñamos los planes, pero no le damos seguimiento. Es un tema de seguimiento, de acompañamiento.
se hizo las caobas para darle vivienda a la gente que estaban en lo que ahora se llama Domingo Sabio, que era la Ciénaga, pero vendieron y volvieron. ¿Por qué? Porque no se les dio seguimiento. Ahora, por ejemplo, con la Barquita hemos aprendido un poco. Y en la Barquita sí ha habido todo un equipo sociológico y todo un diseño de un plan para darle seguimiento, para fortalecer, y aún así hay problemas, pero nada, poco a poco, yo creo que sí. Yo soy un hombre de FES. De FES, de FES, te va a poner un gorrito. Mira, es que el proyecto se llama algo binacional, proyecto binacional, era de empresa. Bueno, vemos el agua, vemos el río. ¿Por qué hemos vivido de espalda a la opción pluvial en esta ciudad? ¿Por qué no usamos el río, los ríos? ¿Por qué no usamos el Isabel, el Osama? ¿Por qué, Jordi? Bueno, es muy simple. Barcelona negaba el mar porque lo que había, el frente marino era el puerto de Barcelona. Entonces, eso impedía que Barcelona se abriera al mar hasta que llegaron las Olimpiadas, y las Olimpiadas tuvo un visionario que fue el arquitecto Oriol Bohigas, y junto con Maragall, que en ese momento era el alcalde de allá, y el proyecto abrió. Mare Nostrum. Sí, el Mare Magnum. El Mare Magnum, sí. Y todo lo que es el puerto olímpico, donde están las dos torres, y hay una playa donde ya la ciudad de Barcelona tiene su playa. El problema con nosotros es que sencillamente se convirtió en la parte que fue invadida por toda la miseria, o sea, se colocó ahí, y sin embargo los frentes fluviales son los frentes más valiosos. Hasta para transporte aquí. En todas las ciudades del mundo. La trampa fue exitosa, son unos 20 años que celebramos felices contigo aquí, pero nos damos cuenta que los problemas de la ciudad siguen intactos, y eso no me gusta para nada. Aunque es cierto, y viendo las imágenes, aquí el grupo de latido urbano entonces analizó todo aquel cambio de la foresta en la ciudad, cuando cambiaron los árboles por las palmas. Sí. Y finalmente ahora nos acostumbramos a las palmas. No, y no solamente eso, como avenidas que tenían unos paisajismos emblemáticos, como por ejemplo la Bolívar, pues han ido destrozando los árboles, y destrozando, y entonces se convierte en espacios sin sombra, que entonces no hacen nada atractivo caminar. Yo ruego por la preservación de la independencia. Digo, nacional y de la calle. Yo creo que tú tienes que volver, y muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación, y ustedes, como siempre, nos vemos la semana próxima.